¿Alguna vez estudiaste un pasaje bíblico y te resultó difícil comprenderlo? Lo leías y parecías que el autor se había equivocado o que la persona que está hablando en el pasaje lo había hecho. O probablemente sea una mala traducción. Y eso creó en vos una frustración por querer comprender la verdad bíblica, pero encontrarte con esas barreras. Quédate hoy que en Biblia para principiantes te explico un método en 7 pasos cómo comprender un texto que nos resulta difícil. Para eso vamos a usar un pasaje que a mí me resultó difícil. Marcos capítulo 4, versículo 24 y 25 es un pasaje que me trajo algunas preguntas. Cuando lo leí me pregunté, ¿por qué Jesús mencionó estas palabras? ¿Qué tienen que ver estos temas con los que viene hablando Jesús? Algo está mal en este pasaje. Vamos a leerlo juntos y simplemente te voy a dar el método. Al final de este video hay un video acerca de cómo aplicamos este método espiritualmente en la serie Marcos el Evangelio paso a paso. Pero el texto dice así. Les dijo también, prestad atención a lo que oís, porque con la medida que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Cuando yo leí estos pasajes me resultaron difíciles de entender, porque Jesús no viene hablando de la dadivosidad. Y entonces, ¿por qué dice con la medida que das? Es lo mismo que recibiréis. Tampoco Jesús viene hablando acerca de juzgar a otros. ¿Por qué dice ahí que con la medida con la que os medís seréis medidos? Era como que el texto me parecía un poquitito desubicado. Y aparte había escuchado muchas veces predicar esto de con la medida con la que juzguéis seré juzgado. Bueno, vamos a aplicar el método. Primer paso. Comenzá suponiendo que el problema está en tu comprensión y no en la escritura. La Biblia no se contradice ni se ha equivocado. Hay algo que todavía no comprendemos. Tal vez sea la traducción del pasaje bíblico, tal vez sea la intención del pasaje bíblico, tal vez sea la costumbre del pasaje bíblico. Hay algo que no entendemos. Partamos de ahí. ¿Qué es lo que nosotros no estamos comprendiendo? Y vamos a intentar de buscar hacer o cómo hacer para poder comprenderlo mejor. Paso número 2. Lo primero que tenemos que hacer, lo segundo mejor dicho, el paso número 2 es, una vez que tenemos ese pasaje difícil, leer el contexto. Leer de qué habla antes y de qué habla después. Eso nos aclara mucho. Justamente mi duda en este pasaje nació porque Jesús en la parábola anterior y en las parábolas posteriores viene hablando acerca de oír, viene hablando acerca del reino de Dios. No viene hablando acerca de juzgar ni de ser dadivoso. Son otras las palabras que predominan en el pasaje. Encuentro muchas veces la palabra escuchar, prestar atención, oír, reino de Dios, crecimiento espiritual, pero no encontraba otras como allí. Y eso me produjo la curiosidad. Así que lo que hice fue justamente estudiar, bueno, cuáles son los temas que está tratando el capítulo de Marcos antes y después. Y entonces allí tener una idea de qué viene hablando el autor para entender que las frases que no comprendo tienen que coincidir con la temática natural del pasaje, del libro, del autor y del locutor del pasaje. El paso número 3 entonces es detectar cuál es la dificultad. ¿Qué es lo que no comprendo del pasaje? ¿No comprendo una palabra? ¿No comprendo que parece que este pasaje es contradictorio al resto del pasaje? ¿No comprendo el contexto de este pasaje? ¿Cuál es la costumbre bíblica? ¿No comprendo si hay diferencia entre las traducciones? ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, entonces puedo ir al paso número 4. Y el paso número 4 es justamente comparar distintas versiones de la Biblia. Entonces buscamos en la Biblia ese mismo pasaje en otros. Yo busqué en varios este tema de Marcos y ahí encontré distintas traducciones. De paso, cuando buscamos distintas traducciones, eso nos sirve para que podamos ver justamente cómo se traducen las palabras del original, pero también hay traducciones que son dinámicas, que establecen la intención del original. Entonces está bueno poder estudiar esto, poder estudiar las traducciones para ver cuál fue la intención que tuvo el autor. A veces una palabra traducida del griego es una buena palabra, está bien traducida, pero en el lenguaje de hoy en día cambia el significado y no nos muestra bien el significado original. Voy a dar un ejemplo de esto práctico con el idioma. Tengo entendido que en España, por lo que he visto en películas, que se habla también en castellano, en español como nosotros, la palabra zanjar tiene que ver con resolver muchas veces cuestiones legales. Se zanjó una situación, ¿no es cierto? Hubo un tema judicial y se zanjó la situación. Se resolvió. Para nosotros aquí en esta parte del hemisferio, la verdad que zanjar es una zanja, es un hueco. También hay otras palabras más delicadas que no las vamos a nombrar, sí simplemente la intención. En Argentina utilizamos la palabra agarrar y en España utilizan otra palabra que en nuestro contexto tiene una connotación sexual fuerte y no la utilizamos.
Entonces las palabras a veces no marcan necesariamente la intención, porque también el que escucha y el que lee tiene que comprender la intención del autor o del locutor del pasaje bíblico. Las traducciones nos traen esta posibilidad de ver con distintos lenguajes cómo se transmite la idea desde el idioma original hasta nosotros. Por eso, aunque algunos tal vez más puristas de la traducción digan, no, pero vos estás recomendando leer las paráfrasis. No, yo creo que tenemos que buscar los idiomas originales, pero tenemos que buscar la intención del autor, por sobre todas las cosas, la intención del locutor. Vamos entonces ahora sí al paso 5. El paso 5 es entonces buscar textos paralelos. Después de que busqué las traducciones, si aún no me queda claro, esto hice yo con Marcos capítulo 4, busco ese pasaje en otras partes. Yo encontré, y después lo pueden buscar en el video de Marcos, el Evangelio paso a paso, que este versículo de Marcos o estos versículos de Marcos se repiten en 2 ocasiones. Una vez en Mateo y otra vez en Lucas. En Mateo el contexto es distinto y el significado es distinto. Porque de hecho Jesús hablaba como un rabino, que muchas veces un pasaje tenía varias capas de interpretación. Y en el Sermón del Monte, esto de que no juzguéis o no midáis a otros porque con la vara con la que medís seréis medido, tiene que ver con juzgar. Pero Marcos tiene su paralelo en el relato de Lucas. Y cuando Lucas habla, tiene otro significado. Lucas cambia inclusive algunas palabras aquí de Marcos para directamente dar la interpretación. La medida con la que uno escucha es con la medida que uno recibe el Evangelio. Y es interesante allí, ¿no? Poder comparar entonces un mismo pasaje de la Biblia si tiene sus paralelos en otros pasajes de la Biblia para comprender cuál es el significado que el autor le dio. Uno de los pasajes que suele traer varias dificultades y realmente yo creo que está resuelto en la Biblia y es hasta un tema teológico, ¿no? Jesús es engendrado porque el Salmo dice yo engendré a mi hijo. Sí, pero cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro hace esa aplicación a la resurrección de Jesús. Dice que cuando Jesús resucitó se cumplió el Salmo que dice: este es mi hijo, yo te he engendrado hoy. Engendrar significa resucitar, ¿sí? Entonces el pasaje en otro lugar nos ayuda a comprender el contexto. Paso número 6. Bueno, entonces ahí sí, consultar el idioma original, lo que uno puede, la palabra griega, hebrea. Hemos visto ya en Biblia para principiantes cómo podemos hacer esto. Si no, busca el video que dice cómo estudiar una palabra de la Biblia y ahí vas a ver cómo podemos con las herramientas comunes y corrientes que nosotros tenemos comprender algunas palabritas del griego, inclusive utilizando la inteligencia artificial, y podemos comprender entonces qué significan. A mí me ayudó mucho en este pasaje la palabra medida. Metrón es en griego. Yo busqué en el original y metrón significa también capacidad. El que tiene mayor capacidad para oír, ¿no? Ese es el que comprende los secretos del reino, a ese se le da más. El griego me ayudó a darme cuenta que Lucas aplica bien esta palabra y que hay una traducción de la Biblia que ahora les voy a leer que a mí me convenció más, ¿no? Y entonces finalmente, una vez que tenemos todo eso, el paso 7 es formular una explicación, una conclusión. ¿Qué es lo que dice el pasaje? ¿Y qué es lo que muestra el pasaje? Porque, repito, puede haber límites idiomáticos, tanto en el idioma en el que se emitió el pasaje bíblico como en el que lo recibe. Cuando yo leo la palabra zanjar en alguna traducción, que puede ser muy claro para otros, a mí me cuesta entenderlo. Tengo que, en mi conclusión, poner, aquí lo que quiso decir el autor es que se resolvió un caso legal, aunque la palabra sea zanjar. Y entonces yo personalmente estoy más de acuerdo con buscar una traducción que respete no solamente la etimología de la palabra original, sino la intención del mensaje original. Y para eso es imposible desviarnos del contexto del autor, del libro y del locutor del pasaje. Y por supuesto, mucho menos despegarnos del contexto de toda la escritura. Entonces, una vez que hicimos ese estudio, esos 5 pasos, el séptimo paso, que hicimos esos 6 pasos, el séptimo paso es formular la conclusión. Personalmente, en este pasaje que acabamos de estudiar nosotros, yo me quedé con una traducción dinámica y no es que no me guste. Si yo hubiera tenido que elegir una palabra, una traducción que fuera más fiel etimológicamente al original, hubiera elegido la traducción de la Biblia de Jerusalén. Me parece que era la mejor para este pasaje. De paso yo la leí en la Reina Valera 95, ¿no? Porque ahí fue donde me surgió la duda. Pero si tuviera que elegir la que mejor trae la intención del autor,
Hubiera elegido sí la Nueva Traducción Viviente. Y no es que ame esa versión y es la única versión que yo creo que existe. No, de hecho yo uso otra realmente para mi estudio diario. Pero en esta ocasión, en este pasaje es la que mejor traduce la intención. Dice allí, luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y les será dado aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. La verdad es que aunque es una traducción dinámica, viene respetando muy bien el contexto de lo cual Jesús viene hablando antes e inclusive después de ese pasaje. Es una traducción que tiene en cuenta por ahí lo que significa la palabra metrón en el griego, aunque no sea una aplicación o una traducción etimológicamente exacta, sí tiene toda la intención del contexto para que uno lo pueda entender. Y entonces uno entiende el pasaje que está en la Escritura para cada uno de nosotros. Así que recordemos estos 7 pasos o 7 pasos para que nosotros podamos comprender un pasaje difícil de la Escritura. Cada vez que encuentres un pasaje, recordá, el problema no está en el pasaje. El problema está en que yo no lo entiendo bien. Acá no hay contradicción. Acá no hay un fuera de lugar. Tengo que descubrir qué es lo que quiso decir, cuál es el bloqueo que tengo, es una costumbre, es una palabra griega, es un problema de traducción, es un problema entre el idioma castellano de esta Biblia y el castellano que utilizo yo hoy. Y entonces a través de estos 7 pasos podemos lograr resolverlo y entender el mensaje de la Biblia. Lo importante no es entender la palabra griega etimológicamente. La palabra griega etimológicamente es una herramienta para comprender el mensaje final que Dios te quiere dar a vos y me quiere dar a mí por medio del estudio de la Escritura. Deseo de todo corazón que esto sea de bendición y que entonces te animes a ver ahora sí la explicación más larga y pastoral de este versículo allí en Marcos, el Evangelio paso a paso, donde explicamos Marcos capítulo 4, versículos desde el 21 hasta el 25 en ese caso. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de Biblia para principiantes.